Hola, pues muy buenas noches a todos. El día de hoy tenemos un webinar muy padre y la verdad muy contenta estoy de tener hoy como invitado a Santiago Salcedo. Santiago, entre muchas de las cosas que hace, está estudiando la licenciatura de negocios internacionales en la Ciudad de México. Se describe como orgullosamente mexicano por nacimiento y ciudadano del mundo por elección. Actualmente realiza proyectos de voluntariado que le ha permitido prepararse como persona y llevar sus conocimientos a otros lugares del mundo como Argentina, Francia y Sudáfrica. Uno de sus voluntariados lo realiza en el Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje, donde al convivir con niños de escuelas aprendió la lengua de señas y fue ahí donde decidió fundar Manos que Escuchan. Actualmente, esta organización está integrado por un equipo de 6 personas, que es un proyecto social enfocado a la sensibilización de la sordera y a dar a conocer el lenguaje de señas a la comunidad oyente, con la intención de crear un México mejor e incluyente. Tato, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya sabes que todo excelente. Dejamos ahora sí que video y todo lo demás a Tato. Muchísimas gracias, Berta, por la presentación y también a todos los que nos acompañan. Espero que esta plática sea de su agrado y que aprendan no de mí, sino de ustedes en cómo podemos hacer un lugar y un México más incluyente y mejor. Eh, Les quiero contar un poco de mi historia. Eh, Siempre me han dicho que hablo mucho. Algunos dicen que incluso hablo por los codos. Pero no, no hablo con mis codos. Yo hablo con mis manos. Algo así pasa en el mundo de los sordos. Les quería contar que me gustan mucho los idiomas, pero tuve la oportunidad de vivir un año fuera de México con mi familia y nos fuimos a vivir a Denver, en Colorado. Ahí en esa escuela resultó ser una escuela incluyente y habían 5 alumnos sordos. Desafortunadamente nunca pude comunicarme con ellos, ni siquiera supe sus nombres. Hoy esa historia hubiera cambiado. 5 años más tarde de esa experiencia, empecé a aprender por mi cuenta lengua de señas viendo videos de YouTube. Empecé aprendiendo lengua de señas americana. Por mi falta de desconocimiento no sabía que existía una lengua de señas para cada país. Entonces, en ese conocimiento, poco a poquito, una de mis vecinas es la directora de el Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje, mejor conocido como IPLIAP. Decidí contactarla, fui un día como visitante y ese día me encantó. Ese día me asignaron una seña. Ahorita les voy a platicar qué es toda esta cultura de las señas. Y desde ahí le dije a la directora que si podía ser voluntario de esta escuela y ahí fue cuando aprendí lengua de señas. Les tengo preparada una presentación. Entonces aquí comparto pantalla. Los invito a todos los que tengan alguna duda acerca de la sordera o de la lengua de señas mexicana, por favor que lo escriban en el chat para al final de la sesión poderlas contestar lo mejor posible. Esta plática la titulo como Acercándonos a la inclusión. Digo esto porque por cada persona que tenga una plática que esté interesado en aprender braille, lengua de señas o alguna lengua indígena, entonces estaremos acercándonos a la inclusión. La mano que ustedes ven en forma de rock, por así decirlo, en realidad para los sordos en lengua de señas internacional
significa te quiero o te amo, conformado por 3 dedos. La I con el meñique, la L y la Y. Viene del inglés I love you. Entonces, los 3 dedos juntos forman el te quiero o te amo. Entonces, es muy común ver a los sordos cuando se toman una foto hacer esta seña. O cuando se despiden, pueden moverla. Entonces, ahí tienen la primera seña de esta tarde. Este curso no es para aprender lengua de señas, este webinar. Voy a mencionar algunas, pero la intención no es aprender señas en este webinar, sino es tener un primer acercamiento hacia lo que es la sordera. Decimos que, al igual que Lao Tse, que un camino de 1000 millas se empieza con un solo paso. ¿Por qué decimos esto? Porque a México le hace falta un gran recorrido que tomar en cuanto a inclusión, en cuanto a apoyos educativos, no nada más en la sordera, sino en general al grupo de personas con discapacidad. Pero se empieza con un solo paso, con un solo día a la vez. Al igual que Manos que Escuchan, el proyecto que más tarde les voy a platicar, apenas es hoy una parte de lo que algún día será. Entonces también nos hace falta un gran recorrido, pero estamos avanzando poco a poco. Es muy conocido, muchas personas en México llegan a decir la palabra sordomudo. Es muy común escucharlo incluso en noticieros, verlo en escritos de libros, pero en realidad esta palabra no es incluyente, ya que está diciendo que una persona no escucha y que tampoco habla, y esto es incorrecto. Este término se usó por mucho tiempo, pero el término correcto hoy en día es sordo. Una persona sorda es una persona que no puede escuchar. Nosotros a veces decimos sordito, queremos decir sordomudo, para hacerlo parecer un poco más ligerito, porque al mexicano no nos gusta a veces ser tan directos. Entonces la palabra sordo suena un poco agresivo. Entonces por eso mucha gente llega a emplear mal el término y decir sordomudo. Pero como acabamos de ver, la palabra indica una persona que no habla y que tampoco escucha. Pero un sordo sí puede hablar. A pesar de que el habla y el oído sí están relacionados, no dependen una de la otra. Entonces, un sordo sí puede hablar a través de terapias de lenguaje, por ejemplo, donde les enseñan cómo colocar la lengua, cómo sacar el aire, pero sí pueden hablar. Y también los enseñan a leer los labios. Eso en lengua de señas se llama oralización. Más adelante platicaremos de eso. La principal diferencia entre oír y escuchar es la atención que se le pone a las cosas. Escuchar requiere ir más allá, poner más atención a los detalles. Por eso decimos, escucha esta canción. No significa nada más escucha el ruido que hace, sino lee la letra, entiéndela y siéntela. Eso es escuchar, poner atención. Los sordos, en la forma en la que lo describo, es que escuchan con el corazón, nuestro eslogan de Manos que Escuchan. La atención que ellos tienen es a través de los ojos. Si no estoy viendo, entonces no estoy escuchando. Nosotros muchas veces por costumbre como oyentes, nos guiamos con el oído. Entonces una persona está hablando y nosotros estamos aquí haciendo otra cosa y no los vemos a los ojos. Un sordo, si no te está viendo, es equivalente a no te está escuchando. ¿Ok? Entonces aquí vamos con las primeras definiciones. La sordera, por definición de diccionario, es la dificultad o imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva. Esta pérdida puede ser tanto parcial como total. Entonces quiere decir que hay sordos que escuchan un 10%, un 20%, un 50%, y hay sordos que se llama sordera profunda, no escuchan absolutamente nada. Por esta razón, no a todos los sordos les funciona tener un aparato auditivo
o incluso una intervención quirúrgica que se llama implante coclear. Incluso algunos llegan a tener un aparato o un implante coclear y resulta que no escuchan o no tienen mejor audición. A lo mejor lo tienen y llegan a escuchar un 20% o un 10%. Por eso algunos sordos, a pesar de que sí pudieran escuchar poquito con un aparato, mejor se los quitan, porque dicen 10% pues es relativamente poco y resulta ser molesto. Y a veces, entre tanto ruido de la calle y de la ciudad, pues les resulta mucho más difícil entender. Lo más chistoso es que buscando esta definición en el diccionario me encontré con que el término sordo aplica para la persona que no quiere escuchar. Quiere decir que nosotros como personas oyentes también podemos ser considerados sordos en muchas ocasiones. Se dice que en el mundo hay alrededor de 360 millones de personas sordas. Es casi lo mismo que toda la población de Estados Unidos y España juntos. En México, desafortunadamente, no se tiene certeza de cuántos sordos hay en nuestro país. Algunos datos dicen 700,000 sordos y hay otras instituciones que llegan a decir 1 millón, 2 millones, 5 millones de personas. Pero con exactitud, hoy en día nadie sabe cuántos sordos hay en México. Esto pasa por distintos factores. Uno, principalmente, la falta de conocimiento. Y el trato que se le tiene a las personas con discapacidad. Desafortunadamente, cuando llegan a hacer encuestas de población, muchas familias esconden a las personas con discapacidad por sentir un tipo de pena o culpa en algunos casos. Entonces, por eso a veces no llegan a registrar a sus hijos o dar más información en este tipo de encuestas. Por otro lado, como les decía, a nivel nacional, pues hay mucho desconocimiento. Sigue habiendo muchas fallas en cuanto a los intérpretes. Hay solo registrados 41 intérpretes en México. Para toda la población, solamente 41 personas. Y ese certificado hoy en día no tiene validez. Entonces, las personas que ustedes ven haciendo alguna interpretación probablemente sepan y tengan un nivel muy avanzado de señas, pero no significa que ante el gobierno estén registrados o certificados. Ese es un problema, no es su culpa, pero hace falta muchos apoyos y también que haya regulaciones para este tipo de cuestiones. Hace 2 semanas, con mis propios ojos, vi que en uno de los noticieros donde sí llegan a tener intérpretes, el logo del noticiero estaba por encima del intérprete. Entonces es lo mismo no tener intérprete que tener un intérprete pero tapado con el logo del noticiero. Entonces esto viven día con día los sordos. Por ejemplo, cuando van al banco no hay nadie que los sepa atender en señas. Una de las maestras con las que colaboro, que es sorda, dice que tuvo un problema en la tarjeta, entonces marcó al banco, su esposo que es oyente, y el personal del banco le dijo, si usted quiere aclarar cierto tema de esta tarjeta, tiene que ser el titular de la cuenta. Y el esposo de la maestra le dice, oye, mi esposa es sorda, ella no puede hacer una llamada telefónica. Y el banco le contestó, pues, perdone señor, pero tiene que ser la titular de la cuenta. Entonces, a pesar de que se puede entender un poco de los dos lados e incluso un poco de la seguridad que debe de tener el banco, pues con este tipo de temas los sordos viven día a día. Entonces es muy difícil. Bueno, más adelante les voy a contar un poco más de experiencias, pero realmente para el sordo diario llegan a tener problemas de comunicación, porque nada está en lengua de señas, o casi nada. Por eso mismo decimos que en México y en el mundo la sordera es una discapacidad invisible. Si nosotros vemos a una persona ciega, físicamente probablemente vemos su bastón. Si nosotros vemos a una persona con discapacidad motriz, a lo mejor lo podemos ver en una silla de ruedas.
y vemos físicamente su silla. Pero una persona sorda, si no tiene un aparato o un implante coclear, no precisamente los vamos a identificar. Entonces, dentro del grupo de discapacidad, son los más invisibles ante la sociedad. Y sobre todo si no están hablando señas. Un ejemplo es buscar en internet sordera en México. Nosotros encontramos 299,000 resultados en esa búsqueda. Si nosotros buscamos la misma información en inglés para el caso de Estados Unidos, nosotros encontramos 22 millones de resultados más que los que tenemos en México. Entonces, esa es la mayor prueba que hace falta un camino largo por recorrer hacia términos de inclusión y hacia términos de la sordera, en todos los ámbitos. No porque no se vea signifique que no exista. Les quiero enseñar, bueno, antes de esto, quiero aquí dejar de compartir pantalla para platicar con ustedes. Les quiero contar que la lengua de señas, pues es un idioma. Tiene la estructura de cualquier otro idioma. Tiene vocabulario, gramática, evoluciona con el tiempo. Lengua e idioma son sinónimos. Entonces nosotros también podríamos decir idioma de señas, pero comúnmente es conocido como lengua de señas. Es una herramienta que se desarrolló para comunicarse con las personas sordas a través de sus manos. Entonces, es importante que ustedes sepan que la lengua de señas no es universal. Sí hay una lengua de señas considerada universal y se llama lengua de señas universal, pero como tal no es tan accesible, sobre todo en países como México. Ahí les va por qué. En México, una persona... Bueno, primero es súper importante separar los dos idiomas, español por un lado y lengua de señas por el otro. Quiere decir que los sordos, en algunos casos, escribe y lee español, pero al momento de comunicarse se comunica en lengua de señas, porque no todos son oralizados, no todos saben hablar y no todos saben leer los labios. Entonces, algunos pueden escribir palabras básicas en español, pero al momento en el que hablan, pues hablan con las manos. Otra cuestión, no todos los sordos saben español. Esa es una realidad en México. Una persona que sabe lengua de señas y español es considerada una persona bilingüe en términos de la lengua de señas mexicana. Pero la mayoría, en cuanto a mi experiencia, la mayoría de los sordos no sabe bien español. Entonces, si nosotros vamos al cine y hay subtítulos en español, la mayoría no lo va a entender. Por más subtítulos que pongamos, por más español que pongamos, no es su idioma. Su verdadero idioma, su idioma materno, es la lengua de señas mexicana. Es como si nosotros en la calle habláramos en español, pero al momento de escribir y leer, escribiéramos en japonés. Entonces vamos al cine y el cine nos pone subtítulos en japonés. No precisamente lo vamos a entender. Por más subtítulos que me pongas y por más grande la letra que me pongas, no lo voy a entender porque yo no hablo japonés. ¿Sí me explico? Entonces, para este tema es así. De hecho, a nivel cultural, son dos culturas. La cultura mexicana y la cultura de los mexicanos que son sordos. Entonces, es como vivir en dos países diferentes, en un mismo lugar. ¿De acuerdo? Lo ideal, por ejemplo, en el cine o en el banco o en el doctor es que siempre hubiera un intérprete o una forma de tener comunicación en lengua de señas. Por ejemplo, en el caso de la maestra que tuvo un problema con la tarjeta del banco, pues si no la pueden atender por llamada, que sea por videollamada, porque ahí hay video. Eso sería lo ideal, eso sería incluyente. Y en términos éticos sería lo correcto. Por otro lado, es importante decirles
que México, la Ciudad de México, en su intento por hacer una ciudad más incluyente y más accesible, desarrolló un diccionario de la lengua de señas mexicana. Este lo podemos encontrar en la Secretaría de Gobernación, nos dan nuestro libro, nuestra copia, y esto es gratis. O por otro lado lo podemos encontrar en un PDF. Precisamente como los sordos usan mucho los ojos y son muy visuales, pues el diccionario es visual, es a través de fotos. Em, por otro lado, eh, esta parte que les decía que la lengua de señas no es universal, por ejemplo, aquí en México y en América Latina, a pesar de que hablamos la mayoría español, cada país va a tener su propia lengua de señas. Quiere decir que hay una lengua de señas argentina, una lengua de señas colombiana, una lengua de señas venezolana. Entonces hay un montón de lengua de señas. A pesar de que ellos aprendan español, en la forma en la que mueven las manos va a variar por país. ¿De acuerdo? Y es un idioma que tiene mucha lógica. Como es visual, necesitan ser bastante claros. Por ejemplo, les voy a dar unas señas. Ballena, el animal, esta es la seña. Está imitando el movimiento de una cola de una ballena. Y como si esto fuera el mar. ¿De acuerdo? O otra señas, por ejemplo, es día. Es como si el sol fuera mi mano y se pusiera porque ya es de día. ¿De acuerdo? Tarde, aquí a la mitad del brazo, porque ya es la mitad del día. Y noche, noche. Como si fuera una cortina que se cierra. ¿De acuerdo? Y si lo repito, pues día, tarde, noche. Tiene un orden, tiene una estructura. Por otro lado, por ejemplo, la seña de hermano es como si fuera mi dedo una persona, mi otro dedo otra persona, y la seña de hermano es así, porque están juntos. Otro ejemplo, la seña de amanecer o mañana es así, porque el sol está saliendo. Y utilizan una cuestión un poco más avanzada que se llama clasificadores, donde es todavía más visual. Por ejemplo, esta es la seña de la mañana o amanecer, pero puedo hacerlo también, representarlo con mi mano, como si este fuera el sol y va saliendo, ¿de acuerdo? O anocheciendo, un atardecer. Otra seña, por ejemplo, chocolate. En México, así se hace la seña de chocolate. ¿Por qué? Por la tradición de Oaxaca, donde está el tubito y tienen que hacer espuma al momento de hacer chocolate. La seña leche es como si estuviéramos ordeñando una vaca. Leche con chocolate, leche, chocolate. ¿De acuerdo? Ahí ya tienen un poco de señas. Por ejemplo, la seña de año, año, es como si fuera la Tierra dándole la vuelta al Sol. Entonces, esta es la seña de año. Por eso es que digo que tiene mucha lógica. Es relativamente fácil aprenderlo. Algunos datos curiosos es que en México, por ejemplo, tenemos, además de la lengua de señas mexicana, existe la lengua de señas maya y la lengua de señas purépecha. Desde el 2005, la lengua de señas mexicana forma parte de nuestro patrimonio. Se volvió una lengua oficial en México. Entonces, al igual que las lenguas indígenas, el idioma se tiene que proteger y es parte de la riqueza cultural de nuestro país. Unos datos que a mí siempre se me hacen curiosos es que, por ejemplo, los sordos sueñan en señas. Tiene mucho sentido, porque nosotros, por ejemplo, si hablamos español, no vamos a soñar en japonés si no sabemos japonés. Entonces, en el caso de los sordos, pues es el idioma en el que se comunican, es su primer idioma, en ese idioma sueñan. Algunos llegan a hablar en la noche
y están hablando con sus manos. Rezan con sus manos. Cuando van los sordos a misa, llegan a hablar en señas, pues con Dios, ¿no? Entonces están rezando y están moviendo las manos. Por ejemplo, en el caso del himno nacional mexicano, en las mañanitas, pues todas esas canciones están traducidas a lengua de señas mexicana. Todo lo tienen que convertir a su cultura, a su idioma. Incluso una de las maestras me dice que ella habla sola y está hablando ahí en señas. Les voy a dar 3 beneficios importantes para que ustedes aprendan lengua de señas. El primero es que, bueno, una ventaja de saber lengua de señas es que puedes comunicarte a distancia sin tener que gritar, porque estás hablando en señas. La segunda es que puedes comunicarte por debajo del agua. Y la tercera, y creo que más importante, puedes hablar con la boca llena. Otros beneficios, por ejemplo, es que al desarrollar la vista, desarrollas la visión periférica. Los sordos desarrollan muchísimo esta cuestión de la visión periférica. Me ha tocado ver a sordos que literalmente va pasando una mosca y todos voltean a ver, porque están muy conscientes a nivel visual de lo que está pasando a su alrededor. En algunos casos están platicando 2 personas en lengua de señas y no tienen que ver el piso por si hay un escalón o algo así. Ellos con su visión periférica saben perfectamente dónde está el escalón o dónde se tienen que detener, etcétera, etcétera. Pero van platicando así, volteando hacia acá, pero con la visión periférica saben lo que está pasando a su alrededor. Los sordos te asignan una seña, es parte de su cultura. Esta seña la asignan de acuerdo a una característica física o una cuestión de personalidad. Entonces, en mi caso, yo me presento, yo nombre Santiago, estoy deletreando mi nombre. Pero mi seña es Santiago, es la S en el alfabeto, S y acá en mi pelo. Porque ahorita tengo el pelo corto, pero con el pelo largo se me ven mucho mis chinos. Entonces es la S y está diciendo que hay chinos. ¿De acuerdo? Entonces cada persona tiene una seña diferente. No hay otro Santiago que tenga mi misma seña. Y como les decía, el deletrear mi nombre, esto es español. Entonces los sordos necesitan algo en su idioma. Entonces ellos prefieren algo visual y me asignan esta seña. De hecho me la asignó un niño chiquito que se llama Emiliano. El primer día que yo fui a su escuela, me dice, ¿cuál es tu seña? Le digo, todavía no tengo. Todavía no sabía lengua de señas, entonces pues con pura mímica. Y me dice, ¿cómo te llamas? Entonces ya, le deletreo mi nombre y me dice, bueno, tú vas a ser Santiago. Entonces de ahí ya se me quedó y toda la comunidad sorda me ubica con esta seña. Por otro lado, les quiero enseñar este video. Bueno, son 2 videos, pero este es un caso muy fuerte de un chico que se llama Patrick, que desafortunadamente no habla lengua de señas ni tampoco la lengua de Uganda. En México yo conozco 2 personas que son así. Ahorita van a ver el video y después seguimos esta plática. Entonces aquí les comparto nuevamente la pantalla. El video está en inglés, por lo que voy a poner el video con poco volumen y yo voy a ir traduciendo lo que van diciendo en el video. Patrick Otema is 15 years old. Patrick tiene 15 años y en esta región de Uganda no hay escuelas para niños sordos. En su vida ha tenido una conversación. Su papá, Carlos,
se comunica con él con gestos muy básicos. Si yo tuviera que hablar, él dice, en este momento con él, él no entiende. Le puedo señalar de esta forma y él tiene que agarrar la pala para irse al jardín a trabajar. Dice, me siento un poco grosera incluso de estar hablando enfrente de él y que él nos está viendo y no nos entiende. Dice, pero así es como él vive toda su vida. Pero está con alguien que quiere cambiar eso. La persona que ven del lado izquierdo se llama Raymond. Él también es sordo y él es maestro de lengua de señas. Y le pregunta, ¿crees que puede aprender lengua de señas? Y dice, sí, yo creo que puede aprender muy fácilmente. La verdad, yo era como él antes. No sabía lengua de señas y lo único que podía hacer era esconderme mi propio miedo. Dice, la suerte de Patrick no es inusual, así es como la mayoría de las personas sordas viven en la África subsahariana. La mayoría no les han enseñado lengua de señas. Sin poder comunicarse con nadie, están atrapados dentro de su propia mente. Raymond se hizo sordo de chiquito por un ataque de malaria. Viajó hacia la capital hace 6 meses para un curso intensivo de lengua de señas y regresó a su pueblo para hacer algo jamás visto. Va a tener su primer curso de lengua de señas. Raymond, ¿estás nervioso? No, no estoy nervioso. Estoy contento que personas sordas van a venir a aprender. Son las 2 de la tarde y los primeros estudiantes empiezan a aparecer. Y la clase empieza. El curso ya empezó y Patrick no ha llegado. Estoy preocupada que su papá no lo haya podido convencer de venir. Pocos minutos más tarde, Patrick aparece. La transformación de Patrick es increíble, es impensable de la persona que conocimos ayer. Nuevas personas sordas aparecen. Muchos han caminado muchos kilómetros para venir aquí. Hay un niño de 8 años y una mujer de 90. Antes de terminar la clase, cada estudiante va hacia el frente. La clase vota por una seña. Esta es la seña de Patrick y la usará por el resto de su vida. Ha sido bautizado en un mundo completamente nuevo. Como les decía, desafortunadamente en México hay personas que viven esta misma realidad, donde no hablan ni español ni lengua de señas. Ahora les quiero enseñar este video de Constanza Orbaiz. Ella es argentina y nos habla acerca de la discapacidad. En el colegio donde trabajo, los chicos ya saben que yo hablo así. Hablo raro. Y según Salvador, de 4 años, yo hablo así porque me duele la panza. Pero no. En realidad, yo hablo así porque cuando nací tuve un paro respiratorio. Y luego otro a las 12 horas de nacer.
Esa falta de oxígeno ocasionó una lesión en mi cerebro que afecta toda mi parte motriz. Parálisis cerebral, dijeron los médicos. En ese momento nadie sabía qué iba a poder yo hacer, pero algo era seguro, que de poder iba a poder distinto. Nadie está preparado. La discapacidad no te manda WhatsApp y te dice, prepárate, llego en 5. En todo caso, la mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad como parte de lo cotidiano, valorando a cada alumno, a cada persona por lo que puede dar. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Cuando era chica, un día se acercó una monja. Me miró y me dijo, ojalá que te cures. Yo la miré y sin dudarlo me dije, ya estoy curada. Claro, porque en todo caso, curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Lo que hace falta hacer es simple. Hacer más fácil lo que ya es difícil. No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales. Especiales son las pizzas. Aquí quiero retomar un poco de lo que ella dice, Constanza, en su plática completa. Dice que capacidades diferentes los tienen en un vaso de una cubeta, porque lo utilizas para diferentes cosas. Tienen capacidades diferentes, pero no significa que sean menos importantes o menos valiosos. Nuevamente regresando al tema de la sordera, hay una historia muy, muy bonita donde casi todas las historias tienen que ser por altruismo o alguna cuestión así como historia inspiradora. Desafortunadamente tendría que ser algo pues que sea visto normal, que haya intérpretes accesibles o que en la mayoría de los establecimientos las personas sepan lengua de señas. Pero como les decía, por ahora la mayoría de las cuestiones así son más bien como altruistas. El hecho de saber señas te hace como una persona incluyente, pero creo que todos deberíamos de serlo. En un caso, en un video que también se encuentra en YouTube, una niña está con Santa Claus y los papás le empiezan a explicar a Santa Claus que la niña no escucha muy bien, que tiene problemas de audición. Entonces Santa Claus pues tiene la niña aquí en su palma, la niña está muy distraída, está viendo hacia todos lados y Santa pues cambia todo su gesto un poquito más de curiosidad y le pregunta a los padres, ¿está aprendiendo lengua de señas? ¿Tiene algún conocimiento? Y los papás dicen, sí, un poquito, está aprendiendo. En ese momento Santa Claus agarra a la niña, le llama la atención, la toca acá del hombro, le dice, veme, y le empieza a hablar en lengua de señas. Le dice, ¿tú quieres una muñeca? Y le dice, gusto en conocerte. Esto pasó en Estados Unidos. Imagínense la importancia para un niño que Santa Claus, que es esta persona que sabe todos los idiomas del mundo, que es tan mágico,
también sepa lengua de señas. O en el caso donde una familia va a Disney y resulta que Mickey habla lengua de señas. Entonces, imagínense la importancia para la comunidad sorda, para esos niños en especial, el hecho de decir, yo pertenezco, yo soy parte de la sociedad, ¿no? Donde estoy incluido, donde no me hacen de lado, donde también me están considerando, donde me tratan como persona, como lo que soy. Una forma en la que nosotros podemos ser más incluyentes es a través de la conciencia. La conciencia, por definición, significa, bueno, se divide en dos, con y la otra palabra, ciencia. Con significa que haya o que exista. Ciencia significa conocimiento. Entonces, la palabra en sí significa con conocimiento. Otra definición podría ser darse cuenta. Darse cuenta del entorno y de nosotros mismos. Lo que yo hago tiene un impacto en los demás. Eso es parte de la conciencia. Entonces, en esta foto, por ejemplo, pues las dos personas están en lo correcto. Una persona ve el 6, la otra persona ve el 9. Los dos están en lo correcto. Los dos son igualmente valiosos, pero tienen opiniones diferentes. Entonces, lo que la conciencia nos invita es que si nosotros estamos del lado donde vemos el 6, nosotros ser capaces de movernos, caminar hacia el otro lado para poder ver el 9. Hay mucha gente que va a poder hacerlo y hay otros que van a llegar al lado al otro extremo y van a decir que siguen viendo el 6 pero al revés. Entonces se trata de que nosotros podamos ver tanto el 6 como el 9, aunque nos guste más el 6 o aunque nos guste más el 9, pero intentar ver los dos lados. Esa es la invitación que yo les hago a ustedes. Aunque no lo aceptemos, tenemos que entenderlo. Les quiero platicar un poquito de qué es Manos que Escuchan y cómo surgió. Yo, después de varios meses de ir como voluntario a esta escuela de niños sordos, decido hacer una conferencia en mi universidad. De ahí, personas, se llenó el auditorio, la gente se estaba sentando en el piso porque ya no cabían. Y de ahí decidimos, junto con dos maestras sordas, les propuse el volverlo en un proyecto social, hacerlo más grande. Yo lo que quiero es la experiencia que tuve, compartirlo con los demás para que más gente se una y que pueda aprender cosas de los sordos. Todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que aportar. Entonces, de esta plática decidimos hacer cursos de lengua de señas. Los líderes de las clases, quienes dirigen la clase y quienes dan todo el contenido son los maestros sordos. Si ustedes algún día tienen la inquietud de aprender lengua de señas, pues les recomiendo que sea con una persona sorda. Porque también te obligas a practicar, ¿no? Y el hecho de repente en las clases que no hay ruido en absoluto, hay silencio total, pues también es ponernos en los zapatos del sordo. Y eso es lo que también les invito, no que el sordo venga y se adapte hacia los oyentes, sino que también nosotros como oyentes nos integremos a ellos. Sería un poco lo contrario a lo que la mayoría de la gente espera un poco de la inclusión. Es nosotros como mayoría oyente adaptarnos y entrar dentro de ese grupo y dentro de esa cultura y aprender de ellos. De esos cursos, pues una persona que tomó un curso con nosotros decidió invitarnos a su empresa a darle esa plática a sus compañeros de trabajo. Entonces, a raíz de esto, Manos que Escuchan, hoy en día hemos impactado a más de 1000 personas directamente, ya llámese en cursos, llámese en pláticas, llámese en capacitaciones. Y como es
un proyecto social muchas veces lo hacemos sin ningún costo para sensibilizar a la gente y por otro lado también ofrecemos cursos de lengua de señas mexicana. Actualmente lo hacemos a través de Zoom, que de hecho la seña de coronavirus existe. Esa es la seña. Es como si el puño fuera un mundo o la tierra y el virus está esparciendo. Entonces, esta es la seña de coronavirus. Entonces, ellos, cada vez que sale una palabra nueva, le tienen que asignar una seña. El presidente, cada presidente tiene una seña, cada persona famosa tiene una seña, y así es como se va formando el idioma. Por último, nuevamente les comparto esta presentación. Marta nos dice, entre más idiomas hables, a más mundos perteneces. Claro, porque abres tu mundo, tu propio mundo, tu conocimiento lo abres y tienes, por consiguiente, más posibilidades. Hablando de idiomas, vamos a aprender un poco de chino. Ese es el carácter para la palabra escuchar. De acuerdo a los chinos, se requiere de 3 elementos: oídos, ojos y corazón. Si nosotros logramos tener estos 3 elementos, entonces estamos escuchando. Es lo mismo que decir, con los oídos ponemos atención, con los ojos estamos presentes y con el corazón sentimos igual que el otro. De eso se trata la empatía. No nada más de ponerse en los zapatos del otro, sino también sentir. Esa es la clave de la empatía. Nosotros, me hago acá nuevamente en grande. Con esto concluyo la plática. Ahorita, por favor, todos los que tengan dudas, que quieran que se las resuelva, por favor escríbanlas en el chat. Y los dejo con esta reflexión. Nosotros tenemos la inclusión al alcance de nuestra mano. Los dedos como las personas. Cada dedo diferente, pero igualmente valioso. Claro que a veces usamos unos dedos más que otros, pero no quiere decir que todos nuestros dedos tengan que ser iguales. A veces, si nosotros golpeamos con un dedo, no se siente casi y tampoco hace ruido. Pero si nosotros golpeamos con toda la mano, entonces sí se siente y sí hace ruido. Y si no te escuchan, entonces intenta hablar con tus manos. Por cada persona que tome un curso o que esté interesado en cualquier tema de inclusión, no tiene que ser a fuerza lengua de señas o con la comunidad sorda. Eso es algo que yo escogí. Los invito a ustedes a escoger algo para tener un impacto. Todos podemos aportar nuestro granito de arena. Por cada persona que logre hacer eso, entonces estaremos cumpliendo nuestra misión, que será estar un paso más cerca a la inclusión. Listo, Berta. Pues muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Yo desconocía, por ejemplo, que en el lenguaje de sordos te asignan un nombre, por decir, Tato, tienes tu nombre ahí especial, dependiendo de tus características. Desconocía eso, ¿no? Y aparte de tantas cosas de información que ahorita tú mencionaste, que estoy segura, a mí en lo personal me está ayudando mucho en el caso que yo llegue a tener un chico con estas características. Antes de pasar a las preguntas, querido Tato, vamos a mandar los saludos. Muchos saludos a Delfín Amarillo, así se tiene puesto, Delfín Amarillo. Saludo enorme a nuestro querido David Sánchez, de verdad, estamos muy contentos de que esté David aquí viéndonos. Excelente proyecto, muchas felicidades, Tato, muy bueno tu proyecto. Dice Delfín Amarillo, hablar con las manos para hacerme notar. Saludos a la maestra Alfonsina Pardo, que comenta, excelente, nos hace falta mucha cultura sobre la inclusión. Saludos a Gloria Melo, dice, muy buen proyecto. Muchas gracias. Y empezamos con las preguntas. Tenemos muchísimos saludos. Bueno, también tenemos muchos saludos de nuestros amigos, las maestras de Guatemala.
también del Salvador, Ecuador, Brasil, de los chicos que tuvimos también aquí, Diane, nos está viendo desde Brasil, también de Perfecto. Uruguay, te mandan muchos saludos, también de Querétaro, maestros de Querétaro, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Guadalajara y también hasta Mexicali. Muy interesante tu proyecto y el proyecto y sobre todo este tema. Empezamos entonces con las preguntas. Eh, Vamos a empezar con la de David. Dice, podríamos decir que existe una cultura o subcultura propia de las personas sordas? Así es, existe una subcultura. Ellos, pues, obviamente son mexicanos y tienen muchas cuestiones culturales como mexicanos, pero tienen esta parte de exclusivamente para los sordos. Quiere decir, por ejemplo, pues ellos han adaptado su vida poco a poco a, bueno, con ayuda de la tecnología. Algún ejemplo, ellos al momento de comunicarse se comunican a través de videollamada, por ejemplo. Entonces, en lugar de mandarse un mensajito por WhatsApp, se comunican con videollamada. Esa es una forma en la que ellos, pues es cultural. Por ejemplo, esta parte de la seña, pues es exclusivamente de los sordos y son ellos quienes te deben de asignar una seña. Entonces, si alguien llega conmigo y me dice, oye, Santiago, ponme una seña, yo le diría, no, tiene que ser una persona sorda. Ellos te la deben de asignar. Por otro lado, por ejemplo, al momento de, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos alarma sísmica. Nuestro mundo y nuestro país está hecho para personas sin discapacidad. Entonces, en el caso de los sordos, pues una alarma sísmica está pensada para oyentes. Y para un sordo, ¿cómo le hacen? Poco a poco han ido adaptando su vida. Entonces lo hacen a través de luces, por ejemplo. Entonces tienen una luz que les indica que hay una emergencia. O en el caso del timbre de la casa, ponen una luz. Entonces una persona toca el timbre y en lugar de que haga ruido, pues se prende una luz. Desafortunadamente, pues todo eso cuesta más. Entonces la verdad se le exige mucho a una persona con discapacidad que, que cambie todo su estilo de vida y que además le pidas que, que sepa español, que tome terapias, que tenga una carrera, porque en México desafortunadamente hay pocas oportunidades para estudiar una licenciatura, incluso. La mayoría de los sordos no lo tiene. Eso es como un dato igual, este, cultural. Entonces, van cambiando su estilo de vida. No todos los sordos tienen un timbre, porque, por ejemplo, en el caso de las maestras, una de ellas, su esposo es oyente y su hijo también, entonces no necesitan tener este timbre con luz, pero si viven solos, ahí ya empiezan las complicaciones. Esa misma maestra nos comenta que antes tenía una perrita que desafortunadamente ya falleció la perrita, pero que ella le avisaba cuando iban a tocarle a la casa. Entonces que iba y le hacía notar de que alguien estaba en la puerta. Entonces en ese caso, pues ella no necesitaba poner un timbre con luz, porque le avisaba a la perrita. Entonces poco a poco van cambiando su estilo de vida, pero como dice muy bien David, hay una subcultura. Y yo cuando voy con ellos realmente me siento, mi comportamiento es completamente diferente y además son más expresivos con la cara. Entonces todo el tiempo están moviendo la cara porque no es lo mismo decirte hola que decirte hola, que decirte hola. Entonces todo eso lo hacen con los gestos. Entonces son demasiado expresivos, mueven muchísimo las manos y y pues también es parte de la cultura. Entonces también es curioso cuando voy, al momento de estar con ellos, yo, mis comportamientos y todo, en general, mi percepción cambia y cuando salgo de esa escuela, generalmente ese día casi no hablo, a pesar de estar con oyentes, casi no hablo. Entonces sí se siente completamente el cambio de culturas. Muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, saludos a la maestra María Alejandra Sánchez Pineda, ya nos dio aquí su nombre, igual muchos saludos.
Elina de Amexme, la doctora Elina, muchísimas gracias por estar aquí sintonizándonos, acompañándonos. Bueno, pues tenemos una pregunta que te la voy a hacer, que ya explicaste, pero pues quieren ahondar más en el tema. Dice, ¿cualquiera puede aprender el lenguaje de señas y qué tan difícil es aprenderlo? Ok, sí, cualquier persona puede aprender lengua de señas. Obviamente, como oyentes, a veces se nos dificulta ciertos movimientos de la mano, porque no estamos acostumbrados a hacerlos. Es como el ejercicio, se tiene que ejercitar y es como cualquier otro idioma. Entonces necesita práctica, necesita estudio, necesita clases, pero sí, cualquier persona puede aprender lengua de señas. De hecho, es indiferente el uso de la mano, si son diestros o si son zurdos, pueden hacer las mismas señas. Otra pregunta. Dice, los intérpretes al momento de realizar esta acción, ¿sí dicen todo lo que, bueno, sí, lo que se debe de interpretar? Sí, en lengua de señas no existen todas las palabras, entonces tienen que tratar de representarlo lo mejor posible y tienen que ser visuales. Entonces, por ejemplo, si hay una conversación de dos personas, pues el intérprete se tiene que mover con el cuerpo. Entonces, está aquí diciendo algo de una persona como, hola, ¿cómo estás? Y la persona que responde, entonces él se tiene que cambiar poquito de lado. Bien, ¿tú cómo estás? Yo bien, gracias. Por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, por ética profesional, los intérpretes tienen que decir absolutamente todo lo que digan. De hecho, igual, datos curiosos, no nada más en lengua de señas, sino en general, se deben de turnar los intérpretes y en lengua de señas es muy notorio. Casi siempre el periodo es de 20 minutos porque el cerebro hace toda un proceso interno y es laborioso que llega a ser cansado. Entonces, si un intérprete se la pasa traduciendo una hora, pues ya es muy cansado y ya empieza a fallar. Entonces, generalmente son 20 minutos y cambia otro intérprete. Y otros 20 minutos, y otros 20 minutos. Y por otro lado, como dicen, deben de traducir todo. Quiere decir que si alguien dice alguna grosería, si alguien está enojado, lo tienen que interpretar ellos. Por eso se les dice intérpretes. Lo tienen que decir absolutamente todo y no pueden tomar postura. Por ejemplo, si alguien dice, tú me caes mal, tú me caes gordo, el intérprete tiene que decir lo mismo. No puede decir, ay, dice que no le caes bien. No, no, no. Tiene que decirlo completamente como le está diciendo la persona. Como les decía, es un caso muy sonado. Pueden buscarlo ahora en YouTube. Desafortunadamente, dos intérpretes que trabajan para la presidencia dijeron ser intérpretes y está el presidente hablando y ellas dejan mucho tiempo en interpretar. Y como no saben todas las señas, entonces empiezan a deletrear. Entonces ese es un caso que ahorita acaba de pasar y toda la comunidad sorda está muy alterada por eso. Porque muchas veces hay gente que dice, yo soy intérprete, yo sé lengua de señas, yo lo puedo hacer y los ponen. Hay un caso muy sonado cuando se murió Nelson Mandela en Sudáfrica, una persona de Sudáfrica saliendo de la cárcel, o sea, a pocos meses de salir de la cárcel, dice, yo soy intérprete y lo pusieron al lado de Obama. Entonces él está todo el tiempo moviendo las manos de la misma forma y no está diciendo absolutamente nada. Eso no nada más pasa en Sudáfrica, eso pasa en todo el mundo y en México muchísimo. Claro que hay muy buenos intérpretes donde dicen absolutamente todo, donde tienen toda la gesticulación de la cara y son casi nativos en el idioma. Y eso se logra a través de convivir con la comunidad sorda. Entonces sí, la verdad, quien interpreta debe de estar muy bien preparado. Ok, muchas gracias, Tato. ¿Hay alguna diferencia entre el lenguaje oral y una gestual? Sí, por ejemplo, bueno, principalmente cuando hablamos, pues nosotros como oyentes, ahorita estoy haciendo comunicación oral, pero
no necesariamente estoy haciendo gestos. Entonces con los oyentes es muy común que estemos hablando y nuestro gesto sea neutro. De hecho, la mayoría de los sordos a veces dicen, oye, pero esta persona que está hablando está contenta, está seria, está feliz, porque nosotros casi no hacemos gestos. Entonces, una comunicación oral y, o sea, relacionado junto con los gestos, por ejemplo, sería incluso como oyentes. Hola Berta, ¿cómo estás? Hoy, qué gusto verte. Estoy muy contento y estoy demostrando mis expresiones. Entonces, los sordos, ya con tiempo de conocerte, te ven y te dicen, hoy te pasó algo, porque siempre eres muy expresivo. Son muy visuales, entonces se fijan en todos los detalles. Entonces sí es muy diferente. Y como les decía, no todos los sordos son oralizados. Entonces, por ejemplo, ahora en la pandemia con los cubrebocas, pues no pueden leer los labios. Los pocos sordos que sí pueden leer los labios, pues ahora con el cubrebocas peor. Pero hay una iniciativa donde el cubrebocas es completamente transparente. Entonces hay ya bastantes iniciativas para lograr comunidades incluyentes. Muchas gracias. Bueno, aquí pregunta Elina. Dice Santiago, ¿me puedes compartir información para tomar cursos? Y David pregunta, ¿existe algún tipo de diccionario para la lengua de señas? Ok, primero respondo a la parte del diccionario. Sí hay varios libros y diccionarios de lengua de señas. Si gustan, ahorita que ponga mis datos de contacto que responde a la otra pregunta, me pueden escribir y yo mismo se los puedo mandar. Si no, ustedes los pueden buscar en internet poniendo Diccionario de Lengua de Señas Mexicana. Es una versión que se hizo en México, pero también es importante saber que hay regionalismos y es como nuestros acentos. Entonces, cambia un poquito la lengua de señas en el norte que la que está en el sur. Entonces lo pueden encontrar en PDF, en línea, y si no lo encuentran, yo con mucho gusto escríbanme un correo y yo se los mando. Para la cuestión de los cursos tenemos clases individuales, bueno, particulares, y también tenemos cursos grupales, generalmente los sábados. Eh, los hacemos de forma presencial en la Ciudad de México, pero ahora por la pandemia todo lo estamos haciendo en línea. Entonces, si ustedes quisieran unirse al curso, nos daría muchísimo gusto, van a aprender bastante, van a tener mayor atención, van a comunicarse mejor porque desarrollas pues diferentes formas de decir una misma cosa. El hecho de aprender lengua de señas te obliga a hacerlo. Y también nos volvemos más creativos, porque cuando estamos hablando, estamos usando el lado izquierdo del cerebro. Y cuando estamos hablando con las manos, estamos usando el lado creativo. Entonces se desarrolla la creatividad. Los cursos son liderados por maestros sordos. Les pedimos que pongan su audio en silencio para que se obliguen a hablar lengua de señas. Y también entra un maestro oyente, que nosotros lo llamamos maestro de apoyo. Entonces, al principio, mientras están aprendiendo el alfabeto y ciertas señas básicas, la persona o el maestro de apoyo, pues, facilita la comunicación, pero no es una persona intérprete. Pero sí facilita la comunicación y ya después sirve nada más de apoyo para presentar los materiales y estar ahí al pendiente de los horarios, y también les dejamos tarea, les damos actividades y todo. Pues muchas gracias. Ahí tenemos entonces los datos de contacto. Déjanos ahí por el momento en pantalla todos sus datos para que las personas interesadas pues vayan tomando nota. De todas maneras, nos puedes compartir la información bien de los cursos y nosotros lo publicamos aquí en la página de Exducere para que ya la gente interesada y ya tenga más definidas las fechas, con quién se deben de contactar, el horario y demás. Bueno, pues muchísimas gracias, Tato, por aceptar esta invitación, y no solamente es el único tema que tú perfectamente nos vas a ir proporcionando a lo largo de estas semanas, y que la verdad es un honor y yo muy contenta de tenerte
ahora sí como ponente de un tema tan importante y tan complejo y tan difícil que no cualquiera lo maneja, y más en México, como tú bien dices, y más que sea de un joven como tú. La verdad, muchas gracias, de verdad. Es un tema muy importante y sobre todo que había mucha inquietud, que se ha ido dando y solicitando a través de los conversatorios que hemos realizado aquí en Exusere. ¿Algo más que nos quieras compartir antes de ya de cerrar la sesión? Solamente agradecerte por este espacio y también a todos los que se conectaron. Creo que la edad no importa para generar un gran cambio y todos podemos conectar con la gente. Es muy importante poner siempre a la persona en primer lugar. Entonces, pues muchas gracias a todos los que preguntaron, los que saludaron, y un abrazo. Espero que nos contacten pronto y que se hayan llevado mucho conocimiento de esta tarde. No, al contrario. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Tato, y muchas gracias a todos. Mañana vamos a tener un webinar también muy interesante con una joven que la verdad me impresiona su formación y todo lo que ella realiza, con Loreta Cancela, que muchas gracias, Loreta, por acompañarnos como apoyo. Ahorita nos estás escuchando. Y ella va a dar el webinar Ciencia Divertida para Todos. Ella nos va a presentar un proyecto muy interesante que ella, como joven e investigadora de las ciencias, nos quiere compartir. La verdad que no se lo pierdan, porque siempre decimos ciencias y decimos, ay, qué aburrido. No, ella nos va a hacer una propuesta muy interesante de cómo las ciencias impactan en la parte educativa y cómo hacerlas divertidas, cómo podemos disfrutar y realmente que se disfruta las ciencias. Pues síganse cuidando. Estamos en contacto el día de mañana a la misma hora y muy buenas noches a todos.